Dios me los bendiga. No, en serio, sí, hermano. Siempre, no sé, ¿qué les pasa? ¿Cuándo tomaron café? A ver, levante la mano los que tomaron café. Nadie quiere levantar la mano, ¿por qué? Está bien, qué bueno. Bueno, pero qué bendición ese coro y esa canción, ¿verdad? Ese canto sobre cantaré al Señor. Y ya llegamos ya al final de la conferencia, pero la conferencia no termina hoy, la conferencia continúa en nuestro corazón, amén, hermano. Tenemos que continuar practicando lo que aprendimos de parte del Señor y quiero darle gracias a Dios, a el pastor Gerardo, su esposa y la iglesia por la confianza de habernos tenido aquí estos días y poder pues compartirles de la palabra de Dios lo que dice Dios, ¿verdad? Las ideas de Dios, los principios de Dios. También quiero de parte de mi esposa y mía propia darle gracias a la Iglesia Bautista Emmanuel por la fidelidad que han tenido en darnos sus ofrendas misioneras, hermanos, gracias, de verdad. Pastor, pero yo lo que doy es $0.50. Bueno, tienes que dar más. Gracias, hermano. La cosa es que no importa tanto la cantidad, sino el deseo de dar. Amén. El deseo de dar. Si puedes dar más, mucho mejor, pero qué bendición, hermano. Estamos preparando un servicio de bautismo ahorita al regresar. Quisiéramos bautizar a algunos nuevos creyentes. Sí, gracias a las ofrendas que ustedes destinan para Cabudare, Estado Lara. Estamos predicando el Evangelio, estamos enseñando a los nuevos creyentes, estamos discipulando, estamos bautizando y pues enseñando sana doctrina y gracias, de verdad sigan, por favor, no dejen de sostener la cuerda y es un placer conocer a Jorma y Dayana, Joan y el nené, ¿dónde anda? Un placer conocerle, conozco a su pastor, Pastor Ferreira, no nos conocíamos, ¿eh? Sí, pero las caras feas no se olvidan. La tuya, hermano, no la de tu esposa, con todo respeto. Pero cara fea así no la recuerdo. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Siéntanse privilegiados de servir al Señor y cuando dabas ese testimonio de que te dijeron que te iban a matar, yo no hubiese regresado, quizás, ¿no? Pero qué bendición sellaste con eso, ¿verdad? Fuiste a esa casa y le predicaste a esa persona y ya me imagino qué tipo de iglesia va a haber allá. Mi admiración para ustedes y sigan echándole ganas. Yo sé que ustedes lo saben, tienen un Dios todopoderoso. Y como dijo si mal no recuerdo, John Payton, somos inmortales hasta que Dios decida llevarnos a su presencia. Bien, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Y vamos a, como dijo el pastor, a cerrar hoy, ¿no? Esta conferencia con este mensaje. Y pues, Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 15. Yo voy a leer para usted, por favor, manténgase allá leyendo en silencio con su vista mientras yo voy leyendo. Amén. Dice así la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Amén. De lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Vamos a dejar la lectura hasta allí y quiero que podamos hacer énfasis en el versículo 19. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acabamos de pasar una conferencia de damas que concluye hoy y continúa en nuestros corazones. Y en esta conferencia, pues, de la palabra de Dios se pudieron extraer principios bíblicos. Principios que Dios quiere que nosotros no solamente veamos, leamos, sino que atesoremos y practiquemos. Ayer hablábamos sobre el punto de que a veces la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para meterse, para partir el alma, para partir el espíritu, tocar los huesos, los tuétanos, pareciera que no tiene ese poder, ¿verdad?, en la vida de la gente. Pero entendíamos que no es que la palabra de Dios no tenga ese poder, es que tenemos un corazón que está endurecido. Y ayer habíamos la oportunidad, Dios abría la oportunidad ayer de que pudiéramos venir al Señor y que el Señor pudiera restaurar nuestros corazones. Él dijo que Él podía hacer un corazón de piedra, podía convertirlo en un corazón de carne. Un corazón que bombea, un corazón tierno, un corazón que siente, un corazón que es humilde, es sencillo para la palabra de Dios. Pero aquí encontramos al apóstol Pedro acabando de hacer un milagro. Por el poder de Dios levantó un hombre cojo. Y ahora todo el mundo estaba maravillado y culpando a Pedro y a Juan de que era por ellos que el hombre cojo estaba caminando. Pero Pedro en el versículo 15, claro, desde los versículos anteriores ya viene explicando. Pero Pedro está diciendo aquí en el 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro está diciendo: no fuimos nosotros quienes le dimos la sanidad. Amén. Fue Dios. Y qué tremendo, ¿verdad?, que le atribuyan a Dios el milagro. Eso no lo vemos hoy en día. Hoy en día tenemos gente mentirosa, gente que engaña a las ovejas de Dios, llamándose apóstoles. Hoy en día no tenemos apóstoles. No sufrimos de ese asunto hoy en día. Apóstoles eran 12, murió uno y Pablo ocupó ese lugar del 12º apóstol. En el cielo hay 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo me pregunto, ¿dónde se va a sentar Guillermo Maldonado? Que no me hagan como que quién, si tú sabes quién es Guillermo Maldonado. ¿Dónde se va a sentar Dante Gebel? ¿Dónde se va a sentar esta gente? ¿Serán las piernas de Pablo? ¿Dónde se va a sentar Cas Luna? La Biblia dice que el diablo y esta gente se disfraza de apóstoles que son fraudulentos. Yo no he visto a esta gente que hace supuestamente milagros, atribuyéndole los milagros a Dios, se lo atribuyen a ellos. Y qué hermoso que Pedro está diciendo aquí: no fuimos nosotros, fue el Señor. Amén. Y a través de todo este milagro encontramos que Pedro usó la oportunidad de un milagro para convertirla en la gran oportunidad de que gente fuera salva.
Y eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Hay una reunión de una tía, hay que ir a la reunión, pero hay que buscar que esa reunión se convierta en una oportunidad para predicarle el evangelio a la gente. La gente necesita a Cristo como su salvador personal. Ellos no lo saben, pero tú y yo sí lo sabemos. Y Pedro usó esta gran oportunidad doble para enseñarle a la gente cómo ellos podían arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón gratuitamente por la sangre de Jesucristo, el perdón de sus pecados. Pero también lo usó para que la gente aprenda y haga algo que es importante, y es el tema de nuestro mensaje hoy. Dice la Biblia, así que arrepentidos y convertidos. Hoy quisiera hablarte sobre ese tema, sobre esa palabra, ese asunto sobre la conversión. A veces malinterpretado, pero ¿cómo lo necesitamos? ¿Cómo necesitamos conversión en nuestras vidas? ¿Qué es la conversión? La conversión es el cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad. La conversión es un cambio de comportamiento de corrupción a uno de pureza. La conversión es un cambio de sometimiento a Satanás al dominio de Dios. La palabra arrepentimiento es algo que sigue a la salvación. Pedro no está diciendo, para poder ser salvo te tienes que arrepentir y te tienes que convertir. Pedro está diciendo, para ser salvo tienes que arrepentirte. El arrepentimiento pone al pecador en el lugar correcto para poder ser salvo. La fe es el camino que lleva hacia Jesucristo, que es el que puede salvar. Pero el arrepentimiento es un asunto que viene luego, no tiene nada que ver con tu salvación, o sea, no tiene nada que ver con lo actual de la salvación en ese momento, tiene que ver con algo después. El arrepentimiento, dijo aquí el apóstol Pedro, por razón del tiempo vamos a ir un poco más rápido, pero el Nuevo Testamento, hermano, nos enseña que la conversión no es pasiva. Que la conversión, o sea, algo que solamente tú quieras o puedas sentir. La conversión es algo que es dinámico. Es algo que se hace. Es algo que es voluntario. Claro, así sabemos que la salvación es algo también que es personal. Nadie puede ser salvo obligado. Cada persona que viene a Cristo como su salvador personal tiene que venir porque siente que es pecador, Anthony. Porque siente que necesita a Jesús, que no es la iglesia, que no es el pastor, que no es la religión, que no es el bautismo, que no es ser un buen hijo, que no es portarse bien, que necesitamos que la sangre del Cordero, de Jesucristo, el cual fue a la cruz y pagó por nosotros, por los miserables pecadores, venimos a Él para que Él nos salve, pero no puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Yo debo arrepentirme de mis pecados, y para que yo pueda entender que debo arrepentirme, tengo que entender que soy pecador. Y para poder entender que soy pecador, por eso necesitamos predicación. Por eso necesitamos la palabra de Dios. El predicador o el ganador de alma en este caso tiene que usar la palabra de Dios para mostrarle a la gente su pecaminosidad, Emilio. Traté de decirte en el primer mensaje, no sé si lo entendiste, pero hay que hablar del infierno, mi hermano. Hay que hablar de la muerte de Jesucristo y su resurrección, que su pago en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre sino por Él. No hay atajos, no hay caminos verdes. Cristo es el que pagó en la cruz del Calvario. Solo Él puede perdonar los pecados del pecador. Amén. Las buenas obras no pueden salvar, no pueden quitar el pecado ni lavarlo. Lo que hacen es maquillarlo, pero no pueden quitarlo. El bautismo, las buenas obras, el portarse bien, dejar de beber, dejar de fumar, dejar de bailar, eso no quita el pecado. Lo que puede quitar el pecado es la preciosa y poderosa sangre del Cordero. Me encanta ver como cuando Juan vio al Señor en su gloria en el cielo y volteé a ver quién era el que hablaba con esa voz de trompeta, y yo volteé y lo vi, y cuando lo vi caí como muerto,
tenía temor de verle. Había durado 3 años con él aquí en la tierra y lo volvió a ver y cayó lleno de temor. Yo creo que necesitamos en estas épocas más temor de Dios. Y la gente allá afuera no va a tener temor, hermano, hasta que tú y yo no lo tengamos. No van a ver pelos que se paren escuchando mensajes de la palabra de Dios hasta que tú y yo tengamos más temor a Él. Todo lo que ocupa el corazón del creyente, el lugar que ha sido destinado para Dios, puede llamarse idolatría. El llamado a la conversión implica echar a un lado todo lo que nos aparte de Dios. Es muy probable que alguien haya sido salvo y aún no haya sido convertido. La conversión no te salva. La conversión es una decisión a un cambio. Hay gente que ha sido salva y siguen bebiendo. Hay gente, gracias hermano, le pago hermano. Hay gente que ha sido salva y siguen fumando. Tú recibiste a Cristo y sigues usando esa pachanga. Sigues oyendo esa pachanga. Allá pones tu Roberto Antonio mientras estás limpiando la casa. No hay conversión. Puede que hayamos sido salvos, sí es verdad, pero no hemos sido entonces convertidos. Quiere decir que nuestras vidas necesitan conversión. Necesitan un cambio. Necesitan dejar la vieja vida y comenzar a vivir la nueva. Cristo le dijo en una ocasión a unos fariseos bien mundanos, le dijo, no puedes coser el paño viejo con paños nuevos. Y no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Y viceversa, porque si tú coses el paño viejo con el paño nuevo, va a tirarlo y la rotura va a ser peor. Y a veces hay cristianos que están intentando coser el paño viejo de su vida mundana con el paño nuevo de su nueva vida. Y lo que está haciendo es una rotura peor. Está trayéndole vergüenza a tu Salvador. Está trayendo maldición y que la gente blasfeme el nombre de tu Señor. Entonces yo me voy en un rato, pastor. Yo me voy. Posiblemente ni almuerzo me den. A propósito, da muy poca comida aquí. Perdón, yo soy muy sincero. El plato más lleno de comida que he visto en esta conferencia me lo dio el pastor en la oficina. Puso 5 arepas, hermano. Gracias, pastor. Hermano, yo como mucho. ¿Por qué me miran así? De la amargura, hermano. De la envidia. Una vez fui a predicar con el pastor Josué Martínez, no sé si lo conoce. Yo estuve con él en una conferencia y cuando terminó la conferencia dijo, no, el pastor Rillera es mejor, hay que darle una ofrenda, es mejor darle una ofrenda que llevarlo a comer. Porque a veces me queda hambre, pero me da más pena pedir más comida. Hermano, un chistecito ahí para que se relaje, porque los veo un poco tensos, ¿sí? Hay cristianos que pudieron haber sido salvos, pero no son convertidos. Hermana que está aquí, tu esposo sabe que eres salvo. Sí, una nada más. Hermano que estás aquí, tu esposa sabe que tú eres salvo. Porque a veces el testimonio que damos es muy penoso, es muy triste. Alguien dijo, lo que pasa es que como cristianos somos luces, pero tenemos un mal voltio. Porque estamos dando una luz incierta. Y yo quiero que con este mensaje que tenemos por delante, decidamos no solamente hacer algo con la conferencia, que bastante tiempo y dinero se le invirtió. A propósito, gracias, hermanos. Gracias. Gracias por todas las atenciones. De verdad. Gracias por la comida, gracias por la amistad. Aún gracias por tu mala cara, porque tu mala cara me dice a mí que el mensaje llegó. Mire, hermano, póngame la cara que usted quiera en el mensaje. No importa. Mire, póngame la cara, hágame monerías, hágame que me va a matar. Mi suegra tiene peor cara que usted y a mí no me da miedo. La conversión, hermanos,
La conversión es un asunto que debería venir luego de ser salvo. Tiene que ver con un cambio, Emilio. Tiene que ver con un cambio. Debe haber un cambio. La Biblia dice que no puede el árbol bueno dar malos frutos. Y no puede el árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Mira rápidamente las diferencias entre arrepentimiento y conversión. Las dos van a conllevar un cambio. Una es para ser salvo y la otra es cómo vivir esa salvación. Arrepentimiento es un cambio de mente en cuanto a Cristo. Su sacrificio por nosotros tiene que ver con el momento de mi salvación. Conversión es un cambio ahora en mis creencias, en mis prácticas, en mi corazón, en buscar, seguir y aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Es un giro voluntario que me aleja de los pecados que antes cometía. Conversión no me salva, conversión practica la salvación. ¿Me estoy explicando? Algunos necesitamos ser convertidos. Algunos ya tienen 25, 30 años de haberse arrepentido y ser salvos, pero no han sido convertidos. La única, o sea, entre arrepentimiento y conversión, la una es contemporánea en la salvación, la otra en toda tu vida. Conversión es practicar esa nueva criatura que ahora eres. Amén. Arrepentimiento es el combustible para esa metamorfosis. La conversión es un proceso. Amén. La conversión es un proceso. No es un acontecimiento como lo fue la salvación. Único. Viene como resultado de tu esfuerzo de querer seguir a Dios, de querer seguir a Jesús, de querer agradar al Salvador y no a ti mismo. En otras palabras, la conversión se muestra en tu vida práctica. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces entramos en el mensaje. Mira lo que dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 9. Entonces, hemos visto hasta aquí diferencia entre arrepentimiento y conversión. Al arrepentimiento, la metanoia, cambio de dirección, pero conversión habla de que cuando me voy en esa dirección, voy a vivir en esa dirección y voy a cambiar en esa dirección. ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo, hermano? Ahora yo quiero que vamos a ver ejemplos y cómo podemos hacer eso. Vamos, ¿sí se entendió, hermano? Vamos a practicar el amén, pero con un café bien cargado. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Sí? Ok. A la cuenta de 3, café bien cargado, que no le falte azúcar y está bien cargadito. A la cuenta de 3 decimos un amén. 1, 2 y 3. Amén. Eso, ese era el amén que necesitábamos ayer. El pastor dijo, díganle un amén, y le dijeron amén a él. Está bien, no hay problema, hermano. Está bien. Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo, no tengo tiempo para ver todos los ejemplos, pero mira un ejemplo de una persona que fue convertida, hermana Ana. Mira el versículo 20. ¿Quién era Saulo? A propósito, Saulo era... Mira, la Biblia fue escrita por 3 asesinos, ¿sabías eso? Uno de ellos fue Moisés, mató a un egipcio en la arena. ¿Y él escribió cuántos libros de la Biblia? 5 libros. Luego dice la Biblia que David fue otro asesino. ¿Y cuántos escribió? Un montón de salmos. Y luego la palabra de Dios nos dice que Saulo en aquel momento, y fue Pablo en su salvación y todo, mataba cristianos. Era un asesino de cristianos. Mataba gente. Pero pastor, ¿por qué él era así? Porque él creía que lo que él hacía estaba bien. Él decía, mira, estoy agarrando a todos estos testigos de Jehová que hay que matar. No, ellos no. Estoy agarrando a todas estas personas y las estoy matando porque ellos están sirviendo un Dios que no es correcto. Un Dios que es falso, y no sabía que él estaba dando cosas contra el aguijón. Y estaba pateando el aguijón y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús,
Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. El que persigue la iglesia de Jesús persigue a Jesús. El que persigue a Jorman perseguirá a Jesús. Por eso ni pendiente, hermano. Me saben las amenazas. Amén. Mira lo que dice el versículo 20. Enseguida. ¿Sabe lo que significa la palabra enseguida? Significa enseguida, hermano. Enseguida, 6 años en el instituto. Enseguida, no dice el día siguiente, no dice años después, en otra época, en otra generación. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo era un ejemplo de no solamente una persona que fue salva, sino que fue convertida. Y qué tremenda manera de enseñarnos la Biblia de que una de las cosas en las que deberíamos convertirnos es en ser ganadores de almas. No hay nada, hermano, en lo que más deberíamos involucrarnos, sino que otras personas conozcan a Cristo. A mí me enseñaban que a la iglesia había que traer 4 cosas, Emilio. 1, la Biblia. 2, lápiz y papel. 3, un corazón sincero y humilde. 4, un visitante, un invitado. La gente allá, por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no murió, como dicen por ahí, para darnos un buen ejemplo. No, Él no vino a darnos un buen ejemplo. Él es un buen ejemplo, pero no vino a morir por eso. Cristo nos dio ejemplo para seguir sus pisadas, pero no vino tanto a dar un buen ejemplo. Vino a morir en la cruz del Calvario, hermanos. A Él no le dio vergüenza morirse ni desnudo en la cruz. A ti te da vergüenza traer tu Biblia en la mano para venir a la iglesia. Pablo dice enseguida, ¿qué hacía? Predicaba. Era un heraldo. Hablaba de Jesús, se volvió loco por Jesús. Aquí hay algunos que tenemos que convertirnos ya y empezar a volvernos locos por el Señor. Hablar a otros. Cada sábado debería haber un servicio de ganadores de alma en donde el pastor, un hermano, nos predique y estemos en los asientos diciendo, empujando ya las paredes, diciendo, suéltenos, pastor, suéltenos. Que queremos ir a arrebatarle de las fauces a Satanás las almas. Irnos a Plaza de Toro y ganar las almas allá. Irnos a Naguanagua y ganar las almas allá. ¿Dónde más? A Lomas de ¿dónde? De Fulpal y irnos allá. Yo no sé, a donde sea, hermano, debemos ir a ganar las almas. Él es digno. Él pagó el precio y merece los intereses. ¿Qué tal si hoy ya te conviertes y dejas de ser tan rebelde? Y pusieron a esos hermanos a cantar ahí como si cantaran lindo. Mire, todos los que cantaron aquí cantaron horrible, pero ganan almas. Pero ganan almas. Ellos van a llegar al cielo y van a cantar allá, pero van a cantar con tanta alegría porque llevaron gozo al Señor. Llevaron gente al Señor. Y tú vas a llegar allá y vas a andar en una esquina llorando como aquí. Triste sin darle nada al Señor. Puro lo que diste fue lata. Algunos de ustedes ya tienen que convertirse, hermano. La conversión transforma. La conversión modifica el nuevo creyente. Pero no olvides que es una decisión voluntaria y personal. Nadie te puede obligar a convertirte. Mira lo que dice en el mismo libro de Hechos, el capítulo 20. Hechos 20, versículo 20. Perdón, Hechos 26. Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, versículo 20. ¿Sí llegaron, hermanos? Vamos desde el 19 para poder entender. Dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahí donde está el problema, hermano Emilio. Rebeldía. Pablo dijo, yo no solamente fui salvo. Yo no solamente fui salvo. Andaba sobre un caballo. Bien mundana mi vida. Bien lejos de Dios. Pero Cristo se me apareció. Era mediodía y el palo de sol que había, tú no te puedes imaginar cuál era. Y el rostro del Señor brillaba más. Ese día fui salvo. Ese día caí del caballo y recibí a Cristo como mi Salvador personal. Pero mi vida cambió. No me digas que tu vida cambió si no te has convertido.
No podemos decir, ay, Dios me salvó y Dios me cambió, cuando no hemos decidido ser convertidos. Y dice el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se ¿qué? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de ¿qué? Aquí tenemos una persona salva y convertida. Una persona salva y convertida hace lo que Pablo hacía. Él fue salvo y él quiso convertirse, pero él quería que otros fueran salvos y también se convirtieran. Mira, hermano, no me mire así. Lo único que Dios quiere es que tu vida cambie. Mientras más cambia tu vida en semejanza a la de Él, más tú vas a recibir bendición y más la gente va a querer venir a Jesús. Lo que pasa es que cuando no nos convertimos, no hay cambios. El Espíritu Santo puede obrar cambios, pero no los va a obrar porque Él es un caballero. Él no va a obligarte. Él te dice que Él quiere. Él te dice que Él puede, pero no te va a obligar. Y cuando no hay cambios, entonces nuestra luz brilla muy mal. Y cuando nuestra luz no brilla como debe brillar y cuando nuestra sal pierde el sabor, entonces para nada ya servimos. Un cristiano que pierde su sabor, ¿sabe para qué sirve? No sirve para nada. No sirve para nada. Sí, alguien está aquí, alguien me está escuchando. Un cristiano que ya no sirve para dar sabor, ya no sirve para nada. Dígale al sol que deje de brillar. ¿Ahora para qué sirve? Porque para eso fue creado, para brillar. Dígale a la luna, no salgas en la noche para que por lo menos tengamos un poquito de luz en el cielo. Pero ya no salgas más. ¿Para qué sirve la luna? Ya no sirve para nada. Dígale a esta silla que se convierta entonces en una mesa. Ahora, ¿para qué sirve la silla? Para nada, porque para lo que fue ser creada ya no sirve para eso. ¿Alguien me está siguiendo? Usted no usa una escalera para formar un púlpito. Las escaleras son para subir y bajar. Y cuando una escalera pierde el sentido del por qué fue creada, ya no sirve para nada. Un cristiano que no está haciendo sal, un cristiano que no está provocando sed espiritual en los demás, un cristiano que no está atrayendo hacia Cristo, no hacia uno. Yo no me he visto como me he visto para que me vean. Yo me he visto como me he visto para que el Señor se glorifique aún en mi ropa. Y que la gente pueda decir, cónchale, los cristianos son serios. Cónchale, los cristianos parece que aman a Dios. Debemos convertirnos, hermanos, aún de nuestra maldad. Mira lo que dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 3. Regresamos ahí. Hechos, capítulo 3. ¿Hay alguien aquí? Hechos, capítulo 3. Otra vez en el versículo 26. Hechos, capítulo 3, versículo 26. ¿Sí están ahí? Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin. Tenemos que convertirnos de nuestras maldades. La verdad es que hemos sido salvos, pero no convertidos algunos. Y por ende no estamos siendo lo bueno que debemos ser. El Señor nos llamó malos. Y si vosotros siendo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? No hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno en nosotros se llama Jesús. Más nada, hermano. El resto somos un montón de cuero lleno de sangre, vendidos al pecado. Pablo decía, ¿quién me librará? ¿Y tú sabes por qué dice eso? ¿Sabes cuál era el castigo para algunos reos en esos tiempos? El castigo para algunos reos en aquellos tiempos era ponerle un muerto encima. Esta persona estaba muerta y tenía 4 días muerto, se lo montaban encima y se lo amarraban. Un cuerpo de muerte, decía Pablo, haciéndole luz. ¿Sabes lo que es eso? Andar por ahí con un muerto encima descomponiéndose. Es como que si la Biblia nos diera el ejemplo de que por dentro cargamos algo así. Y se llama pecado. El pecado es un animal salvaje que está listo para levantarse contra Dios y desobedecer a Dios. ¿Hay alguien aquí? Amén. Tenemos que convertirnos de nuestras maldades.
Dejar dejar de ser cosas que no están bien y que no agradan a Dios. Mira lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses. Tengo que ir más adelante antes de que nos cierren donde venden pollos. Primera de... Hay cosas que tienes que editar, ¿ok? Primera de Tesalonicenses. Gracias, hermana, gracias. Primera de Tesalonicenses. Mira el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses. Tuvimos el privilegio de comenzar una iglesia en San Felipe por 8 años. Estuvimos plantando iglesias allá y le pusimos el nombre. De ahí salió el nombre de la iglesia, Dios Vivo Verdadero, ya en San Felipe, con el pastor David Figuera. Vamos a estar con ellos al final de este mes. Vamos a estar con ellos en una conferencia misionera. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Sí llegaron, hermano? Mira lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. No dice que ellos, ¿cómo fuisteis salvos para servir al Dios vivo verdadero? No, dice, se supone que ya son salvos. Los de Tesalónica eran salvos. La Biblia está haciendo un detonante aquí diciendo que ellos no solamente fueron salvos, sino que ellos hubo un cambio. Gracias, hermano. Hubo un cambio. Hubo una conversión ¿de qué? De los ídolos al Dios vivo. De repente algunos de ustedes están diciendo, ahorita lo que viene, la aplicación que viene con este versículo, para mí me va a resbalar, porque yo no tengo ídolos en mi casa. Yo no tengo una Santa Bárbara, yo no tengo una Divina Pastora, yo no tengo un Goyo, no, un José Gregorio Hernández. Pero igualito tenemos ídolos. La Biblia llama el rey Mamón, la riqueza. Esto destrona a Dios de tu corazón y a mí también. Hay ídolos que tenemos. Hay ídolos que tenemos que no nos dejan convertirnos, que no nos dejan dar ese paso para agradar a Dios. ¿Sabe qué? No importa lo que dejemos para el Señor, hermano, vale la pena hacerlo por Él. Al final del día en el cielo lo tendremos todo. Hay un montón de cristianos aquí en la tierra que están tratando de afanarse por dinero y un montón de cosas. Cuando te mueras no te llevas nada. Y yo no te estoy animando a que vivas una vida miserable, solamente que no permitas que el dinero destrone al Dios que quiere vivir ahí, que lo destrone de tu corazón. Para eso, conversión. Hay ídolos. Todo lo que quite a Dios en nuestro corazón, te lo explicaba ayer. El corazón no es el músculo, el corazón es el centro de la voluntad del hombre. Y de alguna manera ilustrativa, el corazón tiene un trono y un solo trono. Y el que se siente ahí dice qué se hace y qué no. Y tú vas a vivir y yo voy a vivir de acuerdo a lo que dicta el que está sentado en ese trono, que no tiene que ver con salvación. Un ídolo, un hijo puede ser un ídolo. Algunos ni vienen a la iglesia porque el nene está enfermo. O el nene o la nena. Un hijo puede ser un ídolo. Y Dios no le gustan los ídolos. Y Dios dice, bueno, tu ídolo o yo. Un esposo puede ser un ídolo. Una esposa puede ser un ídolo. Un papá, una mamá puede ser un ídolo. Nada, hermano, nada en este mundo puede compararse con el amor que Dios sí merece de nuestras vidas. ¿Cómo se llama su ídolo? Un pecado puede ser un ídolo. El pecado de la pornografía puede ser el ídolo de algunos. ¿Cómo sabemos que puede ser un ídolo? Porque cuando estamos solos, cuando estás sola, aparece ese pecado con un látigo en la mano y lo golpea contra el suelo. ¡Pah! Y allá caemos de rodillas a obedecer ese pecado en nuestras vidas. Puede llamarse enemistad, puede llamarse mal genio, puede llamarse mal carácter. No sé cuál será el pecado que pueda ser un ídolo en nuestras vidas. Para eso necesitamos convertirnos. Conversión significa un paso adelante de decirle no a este mundo, no al pecado, no al ídolo. Y decirle sí a Dios. Y obedecer a Dios. Mira lo que dice en el libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9.
Tenemos que convertirnos de los ídolos. Tenemos que convertirnos de nuestra maldad. Hechos capítulo 9. Mira, por favor, el versículo 35. Hechos 9, 35. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, las cuales, ¿qué dice? ¿Se convirtieron a quién? Wow. Mira el capítulo 14, versículo 15. Ahí mismo, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 15. ¿Sí llegaron? Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La Biblia dice que tenemos que convertirnos de los ídolos y tenemos que convertirnos de la maldad, pero tenemos que convertirnos a Dios. Funciona así, hermanos. Está el mundo y su manera de pensar anti Dios, anticristo. Y está Dios, su palabra. Todo lo que Él quiere para ti será una bendición. Y el Señor nos salva y nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya puse a correr a los camarotes. Y nos salva, y alguien nos muestra cómo ser salvo, y alguien y le pedimos al Señor que nos salve. Señor, perdóname, Señor, sálvame. Yo no entendía mi negrura de mi pecado, yo no entendía que era un reo de muerte, iba rumbo al infierno. Señor, perdóname, creo que tú eres Cristo, el que murió en la cruz, pagaste por mí, derramaste tu sangre, solo por ti puedo ser salvo. Por favor, Señor, no tardes más, sálvame. Amén. Y el Señor nos salva y nos arrepentimos. Amén. Pero aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. ¿Hubo salvación, sí o no? Sí. Yo no estoy diciendo que te salgas del mundo, es imposible. A menos que el Señor venga o nos muramos. No nos queremos morir todavía, ¿verdad? Todos queremos irnos en el rapto. Yo quiero irme en el rapto. Pero si el Señor nos manda a buscar antes, bueno, que así sea. Él es el jefe, Él es el que manda. Pero aquí nos quedamos sin conversión. Y de verdad que seguimos viviendo como si nada hubiese ocurrido. Por eso la Biblia dice que tenemos que convertirnos a Dios. Ahora, mira esta conversión. ¿Dónde te dije que estaba Dios a propósito? ¿A dónde allá? Señáleme dónde está Dios ahí, hermano. No, allá en la esquinita. Este nene está atento. Gracias. Aquí está Dios, ¿ok? Un supuesto, aquí está Dios. Son polos opuestos. Yo recibo a Cristo, ¿verdad? Yo me arrepentí de mis pecados. ¿Sí o no? ¿Sí están aquí, hermano? El último mensaje, hermano, ya nos vamos. El otro día el Magallanes iba en 17 INE. Hombre, y cuando alguien te está predicando y tú estás como, hombre, en serio, yo voy para la Plaza de Toro, a usted lo van a llevar, tranquilo, ahí está el carro. A mí me dejan botado en el terminal, yo tengo que irme a pie. Y ahora sí, fuimos salvos, ¿sí o no? Pero mira esta conversión, corrígeme si esto está bien o está mal, mira esta conversión. ¿Ah? ¿A dónde estoy? Pero me convertí. No, hermano, no hay tal conversión como por la mitad. No, eres tibio. Sí, puedo ser un tibio, ¿verdad? No, la conversión debe ser de aquí a Dios. No te sirve, no es conversión estar aquí. La conversión tiene que ser completa a Él. La Biblia nos llama a salir del mundo para estar con Él. Por eso es que a veces para los cristianos es tan fácil. Sí, soy salvo, pero la pachanga todavía es una realidad en mi vida, porque digo, yo estoy convertido, pero hasta aquí. Sí me estoy dando a entender.
Por eso es fácil que todavía yo fume, que yo todavía baile, que yo todavía beba, que yo todavía ande con malos amigos, que yo todavía me vista incorrectamente. Es fácil, porque no ha habido una conversión. Hermanos, con Dios, o eres frío o eres caliente. No se puede en términos medios con Él. El Señor no quiere un brazo tuyo. Él no dio un brazo, Él no dio una pierna, Él dio toda su vida. Lo mejor que Él merece es que le dé toda tu vida a Él. Por eso la Biblia dice que la conversión tiene que ser a Dios. Sí, yo sé, no fue muy popular. No fue muy popular. Porque lo que pasa, hermano, es que sabemos que a nuestra carne le gusta estar aquí. Nos gusta estar aquí. Aquí sentimos bien, aquí no nos discriminan, aquí no nos quitan el habla. Mire, yo, hermano, yo tenía un trabajo en Barquisimeto. A mí me conocía todo Barquisimeto. A donde quiera que mi esposa y yo íbamos, y vienen otra vez, todo el mundo me conocía. Hasta que conocí a Jesús y quise convertirme. No hubieron más hijos. Tú me preguntas, ¿con quién murió Cristo en la cruz? ¿Cuántos gentíos había ahí? ¿Cuánta gente estaba? El Mesías, claro, está haciendo la obra que dice la profecía. Aleluya. No, Señor, hermano, lo hicieron una semana antes, cuando le pusieron los mantos. Una semana antes el pueblo salió creyendo que era el libertador. Pero Cristo había venido a morir, no a ser un libertador nacional. Venía a morir para ser un libertador espiritual. Él va a regresar un día y será un libertador nacional y mundial. Pero Él estuvo al pie de la cruz. ¿Estuvo cómo? Solo. La conversión tiene que ser hacia Dios. Mira lo que dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 26. Son 45 puntos. Espero me alcance el tiempo. Hechos 26, Naguará, dijo el muchacho, como que de Barquisimeto. Hechos capítulo 26, si están aquí, hermano, ya vamos a terminar. 26, versículo 18, dice la Biblia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Te das cuenta de las tinieblas o medio tinieblas? O algo de tinieblas. No, de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Debe haber una conversión de las tinieblas a la luz. Mira el libro de Romanos, capítulo 6. Ahí un libro después, de hecho, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Dice la Biblia, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios desea un pueblo celoso. Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. Dios desea un pueblo separado. Salid de ellos, de en medio de ellos, dice el Señor. Porque no hay concordia entre Dios y Satanás, entre las tinieblas y la luz, entre el templo de Dios y el de los ídolos. Dios desea un pueblo para Él. Un pueblo separado. Un pueblo que viva para Él, que esté convertido a Él. Yo creo que hasta aquí, hermano, te voy a dar un versículo más y luego nos vamos. Pero yo creo que hasta aquí hay demasiada evidencia de que necesitamos convertirnos. Yo no vine a decir que tú vives mal. Solo que necesitamos convertirnos. Mira 2 de Corintios, terminamos con esto. 2 de Corintios, capítulo 3.
Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, ya vamos a terminar, hermano, no perdamos el espíritu del mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Sí llegaron? Cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal, la Biblia enseña que quien viene a tu vida no es Jesús. La Biblia no enseña que Él viene a tu vida. No es como dicen los católicos, que el vicario de Cristo en la cruz es el Papa. Dirían en mi tierra, zaperoco, para carrerearlo. El vicario de Cristo aquí en la tierra no es el Papa, hermano. Es el Espíritu Santo. Como vicario es un sustituto. Un vicario es un sustituto. Y Cristo dijo, conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no les enviaré otro consolador. Uno igual que Él. Uno de la misma manera. Es lo mismo que yo. Y Él se quedará, no, porque no los voy a dejar huérfanos. Y se quedará con ustedes. Y Él los iluminará. Y Él los guiará hacia toda verdad. Pero la verdad, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo vino y nos selló, después de haber escuchado el Evangelio y haber creído en Él, aún así no nos hemos convertido. El Espíritu Santo de Dios es la potencia de Dios en nuestras vidas. Gracias a Él podemos hacer cualquier cosa para Dios. Pero para lograr eso hay que darle a Él la autoridad de hacerlo. Dice el versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 16. ¿Están ahí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, ¿qué? ¿Y donde está el Espíritu del Señor? Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, dentro de nosotros tenemos la capacidad de convertirnos. No es que por allá algunos y por aquí otros, porque lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo se hace y la ayuda no la tenemos. Necesitamos un instituto bíblico aquí para poder ser convertido. No, si ya recibiste a Cristo, tienes todo para convertirte adentro de ti. ¿Y quién es el que puede ayudarme en esa conversión? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que cuando creímos en Jesús, Dios nos lo dio y el Espíritu, ¿qué hace? Da libertad. Mientras somos salvos y estemos aquí, no convertidos, estamos esclavos de este mundo. Esclavos de placeres, esclavos de mundanalidad, esclavos de licor, esclavos de pachanga, esclavos de pornografía, esclavos de robo, esclavos de mentira, esclavos de no tener bendición. Pero llega tiempo, por favor, hermano, llega tiempo en el que tenemos que decir, Señor, yo quiero vivir para ti, pero no puedo. Y el Señor dice, claro que sí puedes. Dentro de ti está el Espíritu Santo. Deja que Él obre. Entrégate a Él. Deja que Él haga la obra. ¿Me estoy dando a entender? No me preocupe, yo produzco eso. Nadie me quiere, ni los niños me quieren. Sí, hay que agarrar a los niños conmigo, hermano. Pero qué tremendo, ojalá lloráramos los adultos, ¿verdad? Ojalá lloráramos y dijéramos como ese niño, ¡ah! Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, perdón, perdón. El salmista decía, era como una bestia. No entendía. Cristo decía, hablando de Israel, es como el mulo. Pero es que ni con cabestro, ni con freno hace caso. Hermano, nadie puede con nosotros. Ni Dios, pareciera, ¿verdad?
quisiera permitirle al Señor que convirtiera tu vida. Y no se trata si tú quieres, hasta que debemos. Lograríamos ser lo que Él quiere que seamos. Yo estoy seguro que el misionero Jorman quizás no pudo saber que Dios lo quería como un misionero hasta que hubo algo que cambió tu vida, hermano. Te rendiste, Él te convirtió. Entonces, si la conversión en el Nuevo Testamento es un activo compromiso con Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo, que continúa durante toda la vida del creyente y que conduce al hombre a la liberación de estructuras de injusticia, de violencia, de mentira y de esclavitud. La verdadera conversión libera al individuo en toda forma de idolatría y restaura su relación con Dios. Si yo estuviera sentado ahí donde tú estás y uno de ustedes me hubiese predicado este mensaje, es lo más seguro que yo me hubiese venido aquí adelante y le hubiese dicho: Señor, necesito cambiar. Necesito cambiar. Necesito una conversión. Hay cosas de las que me tengo que convertir. ¿Para alguien más? ¿Solamente uno? ¿Para alguien más? Recuerda que es una decisión personal. Es una decisión personal. ¿Habrá alguien más? Hay espacio aquí. Dios te espera aquí y dice: claro que sé que tienes que convertirte. Tú no quieres, pero claro que sé que tienes que venir. Claro que sé que tienes que venir a convertirte. ¿Por qué? ¿Es obligado? No, porque Dios lo desea. Porque te ama y quiere que le demuestres